Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a iniciar con el estudio de álgebra. Pero antes de iniciar con el estudio tendríamos que clarificar algunos conceptos. Lo primero sería ¿qué es el álgebra? Bueno, aquí está la definición. ¿Qué es álgebra? Es una rama de la matemática que estudia las cantidades consideradas del modo más general posible. ¿A qué se refiere con el modo más general? Hay una diferencia muy grande entre aritmética, que es lo que han estado trabajando en primaria, parte de secundaria. La aritmética utiliza números para representar cantidades. Por ejemplo, si yo digo, piensa en un número cualquiera, aritméticamente podrían decir el número 5. Y está bien, el número 5 representa el valor de 5. Pero en álgebra, si les pregunto, piensa en un número cualquiera, se puede utilizar una letra. Esa es la diferencia. Y yo podría decir X. ¿Cuál es la mejoría o lo que se obtiene de utilizar letras? Que las letras pueden cambiar de valor. X puede valer 1, puede valer 2, puede valer 3, puede valer lo que uno le quiera asignar, dependiendo del valor en el problema. Lo vamos a ir viendo poco a poco, pero sí, hay una gran diferencia entre aritmética, que solo utiliza números, y el álgebra, que utiliza cantidades que pueden ser con números y letras de manera general. Vamos a analizar un ejemplo sencillo para entender un poquito más de qué se trata esta generalización. Vamos a suponer que existen dos hermanos, un hermano mayor y un hermano menor. Y el papá de ellos les dice: tengan 100 pesos para que gasten, y le da el billete obviamente al hermano mayor, que es el que sabe un poquito más hacer cuentas. Le da la indicación: compra lo que tú quieras y el cambio, por lo que sobre, se lo das a tu hermano menor. Entonces, esta es una situación que en aritmética tendría muchas soluciones, ¿no? Pudiera ser que se van de manera consciente a 50 uno y 50 al otro. Obviamente la suma da 100. Pero igual no les dijo partes iguales, les dijo nada más compra algo y lo que sobre se lo das a tu hermano. Pudiera ser que el mayor diga, pues yo necesito 80 y a mi hermano le tocaron 20. O pudiera decir, me gasto 75 y a mi hermano le quedaron 25. Y bueno, sería una forma. Entonces, aritméticamente, estas serían algunas soluciones, pero son soluciones únicas. Por ejemplo, si pasa esto, ya no va a pasar ni esto ni esto. Es una sola solución. ¿Qué pasa con álgebra? Álgebra puede utilizar cantidades que tienen letras y números. Entonces, si yo generalizo el problema, podría decir, bueno, me están dando 100 pesos. Yo de esos 100 pesos del hermano mayor voy a tomar n cantidad. Utilizo una letra, n. Y analizando esto, entonces al hermano mayor le toca n, le van a tocar 100 menos n. Estamos generalizando el problema. Esta es una solución que me resuelve casi cualquier cantidad. Ahorita vamos a ver que también hay restricciones. ¿Cómo que n? Dicen, ¿cómo voy a agarrar n? ¿Cómo es posible? Obviamente no es agarrar la cantidad de n como tal, sino decir n puede cambiar de valor. Por ejemplo, puedo asignar valores a n. Digo, si n es igual a 5, entonces aquí se resuelve que a 100 le quito 5 y me da 95. Me está resolviendo el problema asignando un valor y automáticamente me da el otro resultado. Puedo decir si n es igual a 40, entonces aquí a uno le tocan 40 y al otro le tocan 100 menos 40, que es igual a 60. Fíjense cómo, al igual que este, también la suma de estos dos da 100. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí tenemos respuestas únicas y aquí esta respuesta general me puede dar infinidad de respuestas cambiando el valor de la letra. Entonces, por ejemplo, si me fuera de peso en pesos, n vale 1, n vale 2, n vale 3 hasta 100, de ahí ya tendría 100 respuestas diferentes asignando el valor a n.
Y aparte, si considerara que también pudiera ser que me gastara unos 50, unos 80 con decimales, pues ya se multiplican las cantidades. Esto es una forma general. Pasa algo similar como cuando va a su papá, a ustedes, al estacionamiento y pagan con un boletito. ¿Sí se han fijado? Pagan con un boletito, entra el boletito y les dice debes tanto y les da cambio. Obviamente la máquina hace operaciones de manera algebraica. No hay una persona que esté dando el cambio, no piensen que hay un enanito allá haciendo cuentas adentro, ¿no? Todo eso se maneja de manera algebraica. Bueno, y también el valor de n no puede ser cualquiera, hay un rango. En este problema se llama como que el contexto del problema. N tendría un rango de cantidades que puede tomar, que sería desde 0, es decir, diríamos n es igual a 0, entonces a uno le tocan 0, y 100 menos 0 son 100, y el máximo valor sería 100, no podría valer más de 100, que sería n vale 100, y a 100 le quito 100, y me quedan 0. Obviamente si salimos de ese rango empezaríamos a trabajar con números negativos, que en el contexto del problema como que sería ilógico. Bueno, ahora vamos a analizar qué es una expresión algebraica. Una expresión algebraica consta de 4 elementos. Vamos a ver, por ejemplo, podría ser menos 2x a la tercera potencia. Esa es una expresión algebraica. ¿Qué elementos tiene? El más importante, el primero, un signo. ¿Qué signo tiene? Tiene un signo negativo. Hay otra parte que se llama coeficiente. En este caso el coeficiente es el número. En este caso el coeficiente es 2. Hay otra parte que se llama literal. Obviamente literal, o como la conocen ustedes, como una letra. En este caso la literal es X. Y aparte, esa literal tiene un exponente. En este caso el exponente es el número pequeño, que sería el número 3. Entonces es 1, 2, 3 y 4 elementos. Una expresión algebraica siempre debe de contar con estos 4 elementos. Lo que pasa es que en álgebra las cosas obvias se omiten. Toda expresión algebraica siempre tiene 4 elementos. Siempre, siempre. ¿Qué son? Anótenlo si pueden. Signo, coeficiente, literal y exponente. Pero, por ejemplo, si yo escribo la letra X solamente, es un término algebraico y tiene los 4 elementos, aunque no se escriban. Entonces, por ejemplo, primero vale X. ¿Qué signo crees que tenga la X? Positivo. No lo tiene, entonces yo debo de sobreentender que es positivo. El coeficiente es el que me dice cuántas X tengo. ¿Cuánto valdrá el coeficiente? Vale 1. 1. Entonces, no tiene caso que yo les diga, ahí hay una X, porque pues la están viendo. Entonces, por eso el número 1 grande, que se llama coeficiente, no se escribe. La literal, que es la letra, ¿qué le pondremos, vale? X. La X, perfecto. Y ya nada más nos falta uno, el exponente. ¿Cuánto valdrá? Ese exponente se pone aquí, es un número chiquito. Pero si no está, ¿qué número tengo que decir yo? ¿Qué es? 1. El número 1. Entonces, a pesar de que no pareciera que no se ven, debemos de sobreentender que si no está es positivo, que si no tiene coeficiente es 1, la literal pues es la X, y el exponente si no lo tiene es... Los voy a escribir solo para que lo entiendan. Un signo positivo, coeficiente 1, literal a X y el exponente X a la primera potencia. Bueno, entendiendo estos conceptos, entonces vamos a tratar de identificar los 4 elementos que contiene cualquier término algebraico. Vamos a iniciar así, como plano cartesiano. Vale, me vas a ir ayudando si no me acuerdo. Por ejemplo, para empezamos a trabajar con menos 9x cuadrado. ¿Cuál será el signo, vale? Menos. Negativo. Negativo. Perfecto, menos. El coeficiente,
9. 9. El coeficiente es el número. La literal, X. X. Y el exponente, 2. 2. Perfecto. Entonces están los 4 elementos de un término algebraico. El siguiente, ¿vale? ¿Qué signo será? Positivo. Positivo. ¿Cuál es el coeficiente? 8. 8. ¿Cuál es la literal? A. Aquí vamos a poner las dos. Son las letras. A, B. ¿Y cuáles serían los exponentes? 1. 1. 1,1. Porque es 1 de A y es 1 de B. ¿Sí? En el siguiente, ¿vale? ¿Qué signo tenemos? Negativo. Negativo. Coeficiente, 6. 6. Literales, XY. X y Y. Y exponentes, 1 y 1. 1 y 1. En la siguiente, ¿qué signo tenemos? Positivo. Coeficiente, M. No, es 20. 20. Perfecto. Literal, M. M. Y exponente, 4. 4. Así podemos identificar los elementos de un término algebraico. Bueno, también en esto del álgebra hay como un lenguaje obviamente algebraico. Entonces no es complicado, pero sí hay que conocerlo. En este caso a veces se habla de monomios. ¿Qué es un monomio? También para a veces entender las palabras hay que irse a su raíz. Hay una ciencia que se llama etimología, que estudia las raíces de las palabras. Entonces esta etimología tiene que ver a veces con términos médicos, con términos de mucha índole. Cuando ustedes buscan la raíz etimológica de mono, quiere decir uno. Y esto nos da un poco más de sentido. No sé si han escuchado alguna vez la palabra monociclo. Entonces, ¿qué es un monociclo? Es un aparato, pero tiene una sola rueda. Entonces, ¿por qué empieza con el prefijo mono? Porque quiere decir uno. En álgebra, un monomio es un término algebraico que solo tiene un término. Por ejemplo, un monomio pudiera ser 3a cuadrado. O sea, cumple con los 4 elementos, pero solo tiene un solo término. Si yo pusiera más, pusiera por ejemplo 3m más 6b, esto ya no es un monomio, esto es un binomio. ¿Qué es un binomio? Nos vamos otra vez a la raíz. Bi quiere decir 2. Quiere decir que es un término algebraico, pero ahora tiene 2 elementos. La palabra bi es más común, por ejemplo, bicicleta. ¿Por qué se llama bicicleta? Porque tiene 2 ruedas. Bifocal, porque tiene 2 focos. Otra cosa que es una palabra que conozcas que empieza con bi. Bicolor. Bicolor. Si los han visto en la papelería, ¿no? Que sí. Tiene un rojo y tiene 2. ¿Qué otra palabra vale? Bisexual. Bisexual. Bueno, esa es otra cosa. Pero bueno, también tiene que ver con 2. No, con más, ¿no? No. No, sí, con 2. Entonces, hay que entender pues la raíz para ver a qué nos referimos. Entonces, cuando hablamos de monomio, tiene 1. Cuando hablamos de binomio, tiene 2. Cuando hablamos de trinomio, ¿cuántos tendrá, vale? 3. 3. Entonces, un trinomio algebraico pudiera ser, no sé, A más 3B más C. La única diferencia es que debe de tener 3 elementos. Un monomio 1 y un binomio 2. Ya después no crean que todos tienen nombre. No va a haber un tretanomio, quintanomio, no. Solo los más comunes son monomio, binomio, trinomio. Y ya de ahí para allá, ya cuando son muchos, ya todos se les dice polinomios. De un número en adelante, polinomios. Y el prefijo poli quiere decir muchos. También en álgebra no nos metemos mucho en problemas. ¿Cuántos tiene? Pues tiene muchos. Es un polinomio. Tiene 6, 7, quién sabe. Ahí está. Esta es, por ejemplo, una situación del lenguaje, de saber nombrar los términos, y ya cuando me dicen, pues escribe un binomio, pues tiene 2. Escribe un monomio, solo tiene 1. Otra cosa bien importante para trabajar con términos algebraicos es reducción de términos semejantes. ¿Qué son los términos semejantes? Obviamente semejante es algo parecido. Para que en álgebra se pueda decir que son semejantes, tienen que cumplir con 2 condiciones. Tienen que ser iguales en literal y en exponente.
Si cumplen con que estos dos son exactamente iguales, se puede decir que son semejantes. Vamos a ver un ejemplo. Si yo digo, tengo 3x a la tercera más 5x a la tercera más x a la tercera, se pueden reducir, o sea, se pueden juntar. Entonces, voy a revisar, ¿son semejantes? ¿Tienen la misma literal? X, X y X. Sí, tienen la misma literal. ¿Tienen el mismo exponente? 3, 3 y 3. Sí, entonces sí son términos semejantes y se pueden reducir. Es como si les dijera, por ejemplo, vale, son manzanas, para que no me digas que son cerezas. ¿Cuánto da esa suma, Vale? 9 manzanas. 9 manzanas, perfecto. Ahí está. Pero si yo digo, por ejemplo, 2, esta es una pera, ¿vale? ¿Cuánto da esa suma, Vale? 3 manzanas y 2 peras. Exactamente. Y si te dijera 5, ¿5 qué? ¿Peras? No, 5. no se puede. Entonces, esto sí se puede, porque estamos hablando de algo semejante, y esto no se puede, porque no me vayan a decir como mis alumnos cuando estamos en presencial, son 5 manzaperas, o hágase un cóctel, porque ya esas respuestas son las que dan. No, cuando no son cosas iguales no se pueden reducir, no se pueden juntar. ¿Por qué? Porque sí son 5, pero no puedo decir 5 qué, o manzanas o peras. Entonces esto no se suma. Lo mismo pasa en álgebra. Si los términos no son semejantes, no se pueden reducir, es decir, no se pueden sumar. Por ejemplo, si yo tengo 3a cuadrada más 2a a la tercera, ¿creen que se puede sumar? No, porque sí tienen la a, pero el exponente uno es 2 y otro es 3. Entonces estos no son términos semejantes, y si yo los quisiera reducir, queda igual. 3a cuadrada más 2a tercera, algo así como lo que dijo Vale. No puedo sumarlo, entonces lo vuelvo a decir igual. Pero si tuviera, por ejemplo, 6x más 9x más 3x más x, todas son x primera. Entonces ahí sí lo puedo reducir. 6 y 9 son 15, y 3 son 18, y 1, 19x. Esa es una reducción de términos semejantes. Otra cosa importante que se debe saber en álgebra también es que, por ejemplo, si yo tengo 3AB, es lo mismo que si escribo 3BA. ¿Por qué? Porque las letras en álgebra, cuando no tienen nada entre ellas, se están multiplicando. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Si yo digo que A vale 5 y que B vale 10, lo que estoy diciendo aquí es que es 3 por lo que vale A, por lo que vale B. A vale 5, 3 por 5, y B vale 10. 3 por 5 son 15 y por 10 son 150. Y entonces aquí diría 3 veces lo que vale B, que es 10, y lo multiplico por lo que vale A, que es 5. 3 por 10 son 30, y 30 por 5 también son 150. Entonces, el orden de cómo se acomodan las letras no influye. Es lo mismo escribir AB que BA, porque estamos hablando de multiplicaciones. Se llama propiedad conmutativa, que dice el orden de los factores, el orden de las letras, no altera el producto. El producto obviamente es la multiplicación. Y bueno, dadas las condiciones de esta educación a distancia, voy a empezar yo a resolver con ustedes este librito, que es, yo creo que lo han conocido, si no sus papás seguro lo conocen, sus hermanos, Álgebra de Baldor. ¿Qué vamos a hacer? En el plan como tal no viene específicamente estudiar el álgebra, ¿no? Vienen algunos temas. De hecho, en Aprende en Casa ya explicaron cómo se resuelven ecuaciones de 2 por 2.
es complicado, porque antes de empezar a resolver una ecuación se tienen que saber muchas cosas, como las que les estoy explicando ahorita. Entonces, no viene como tal específicamente estudiar, no sé, tal término de álgebra, puede ser binomios conjugados, puede ser trinomio cuadrado perfecto. No lo especifica como tal, pero sí es bien importante trabajar sobre esto. Entonces, tengo la costumbre yo de resolver algunas páginas de álgebra de Baldor. Vamos a estar resolviendo, les voy a estar dejando ejercicios de ese libro y así vamos a estar trabajando esta introducción al álgebra. Nos vamos a ir a la página 58 de ese libro de álgebra de Baldor, la edición clásica, y vamos a encontrar que en esta página hablan de signos de agrupación. ¿Qué son los signos de agrupación? Son paréntesis. Prácticamente todos podrían o cumplen la misma función con paréntesis, pero como vamos a utilizar uno dentro de otro, por ejemplo, si hacemos un paréntesis dentro de otro paréntesis y dentro de otro, pues llega el momento que nos perdemos. Entonces sería diferente si yo pongo primero un paréntesis y dentro de ese paréntesis un corchete y fuera de esos corchetes unas llaves. Ahí sí se ve la diferencia de dónde empieza uno y termina otro. Todos hacen la misma función, pero se escriben de manera diferente, son símbolos diferentes. Paréntesis, este se llama corchete, llaves y este se llama barra o vínculo. Inicia con este ejercicio, dice que A más y paréntesis y B, C. En este caso, ¿qué hacen los signos de agrupación? Multiplican, es una multiplicación. Y es una multiplicación en este caso de signos. ¿Qué quiere decir? Que este signo más multiplica el signo de B y el signo de C. ¿Cómo quedaría? A más, abrimos paréntesis, B menos C. Primera cosa que les había explicado, si la letra no tiene signo, nosotros debemos de entender qué signo más. Otra cosa que ya debemos de manejar, multiplicación de signos. Más por más es más, menos por menos también es más por menos es menos y menos por más es menos. Esto ya lo vimos, ya lo deben de manejar. Ahora aquí, entonces la A nada más se baja, más por más es más y más por menos es menos. Y el resultado de quitar el signo de agrupación sería esto. Obviamente empezamos con algo muy sencillo. Otro ejemplo sería este. Dice x más, abre paréntesis, menos 2y más z. La z yo tengo la costumbre de ponerle una rayita en medio para no confundirla con el 2. Entonces así la podemos identificar mejor. Entonces sería x más por menos, sabemos que era menos, bajamos el 2y y más por más es más y bajamos la z. Ahí está, eso es todo lo que se hace. Estamos multiplicando, vamos a poner flechitas, multiplicamos más por menos y nos dio menos. También multiplicamos más por más y nos dio más y así se resuelve este problema. Bueno, otro ejemplo sería este que viene aquí. Entonces, si se fijan aquí ya hay dos paréntesis. Vamos a resolverlo paso a paso. Entonces, como la A no tiene con quién multiplicarse, nada más C, baja. Este signo más va a multiplicar el signo de adentro. Ya les había comentado y es bien importante, si la B no tiene signo, debemos de entender qué signo más. Entonces sería más por más es más y bajamos la literal. La siguiente sería el más multiplica ahora a menos. Más por menos es menos y bajamos la letra C. Este, como no está dentro de ningún paréntesis, solo se baja más 2a. Y ahora este signo menos va a multiplicar tanto a como a b. Lo mismo, a no tiene signo, entonces decimos que es más. Menos por más es menos, la letra a. Y menos por más también es menos, la letra b. Ahora, ya hicimos esa multiplicación de signos, ya desaparecimos el paréntesis. Viene el otro, hay que reducir, hay que juntar las cosas iguales.
Vamos a ver, tenemos este que tiene A, y este que tiene A, y este que tiene A. Todos cumplen con la condición que tiene la letra y la potencia es la primera, a la 1. No tiene número, entonces decimos que es 1. Entonces, bien sencillo. Aquí tengo una A positiva, la puedo eliminar con una A negativa. ¿Por qué? Porque yo digo, tengo una A positiva y luego le quito una a 1 le quito 1, me quedan 0. Es lo mismo que eliminar. Entonces ya con las letras A solo me quedo con dos letras A, porque si tengo y me quitan una, pues me quedo igual. Después lo mismo pasa con B. Tengo una B positiva y una B negativa, las elimino. Y ya solo me queda con C, que ya no hay con quién juntar, y entonces queda menos C. Y ahora sí se nota una reducción. Del primer problema que pasamos. El resultado correcto es este otro. Multiplicamos signos y reducimos términos semejantes. Vamos a ver cómo se resuelve este otro ejemplo. Si se fijan, ya es un poquito más amplio, pero no hay ningún problema. Lo bueno de las matemáticas es que si hacemos las cosas paso a paso, no tenemos por qué tener ningún error. Entonces, vamos paso por paso. Vamos primero a eliminar los signos de agrupación. Entonces, copio el 5x porque no está dentro de ningún paréntesis y debo entender que este más va a multiplicar a 1 y a 2 términos. Entonces sería más por menos es menos si bajamos la x, y más por menos también es menos si bajamos la y. Nos detenemos porque aquí hay otro signo. Este menos va a multiplicar tanto al de la y como al del 4x y multiplicamos. Menos por menos es más, se baja la y menos por más es menos y se baja 4x. Nos detenemos porque aquí hay otro signo más que multiplica a los dos términos que están adentro. Entonces sería más por más es más y más por menos es menos. Ahora quedaría reducir lo que se puede juntar, términos semejantes, como les había comentado. Lo más sencillo es eliminar positivo y negativo, uno positivo y uno negativo. Por ejemplo, aquí tenemos una y positiva y una negativa, se eliminan entre sí por lo que ya es más 1 menos 1 nos da 0. Aquí también tenemos otro, uno positivo y otro negativo, también se eliminan y ya nada más nos quedan esos tres. ¿Los puedo escribir? Diría que es 5x menos 4x menos 6. Pero estos también son semejantes. Pero aquí aplicamos la ley de los signos para suma. Son signos diferentes, se restan y se conserva el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? 5 o 4. Obviamente el 5, entonces va a ser resultado positivo. Perdón, si a 5 le quito 4 me queda 1. Entonces es una x y menos 6. Y todo el ejercicio anterior se redujo a x menos 6. Viene otro ejercicio con es una barra o bingo. No es muy común, pero bueno, viene en el libro, hay que explicarlo. Entonces, por ejemplo, es como si esta barra abarcara hasta aquí, con un paréntesis. Y aquí también, hasta aquí, con un paréntesis. Es más o menos la misma situación. Entonces, hay que imaginarlo así. Vamos a checar, sería m más por más, porque hasta ahí viene como el paréntesis, más por más es más, 4n más por menos, menos 6, se copia igual, y aquí lo mismo, aquí hay un más, pero de la n que está dentro de la barra, más por menos da menos, n, menos por más da menos, 2m, y menos por menos da más, 1. Entonces ya quitamos los dos signos de agrupación, reducimos. Vamos a reducir los de m, tenemos este y este. Juntamos 3 y 1 me da
a 4m. Le voy a restar 2m. 4 menos 2 son 2m. En términos de n tenemos tenemos 4 y menos 1. Si yo a 4n le quito una n, obviamente a 4 menos 1 me quedan 3n. Y por último, en números, 6 más 1, pero el 6 es negativo, menos 6 más 1. Signos diferentes se restan, se conserva el signo del mayor. ¿Cuál es mayor? Obviamente el 6 sería menos y la resta sería 5. Por tanto, el resultado correcto es 2m más 3n menos 5. Esa sería la reducción de este ejercicio.